El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de diciembre. Párrafo 1. Pregunta: ¿por qué nos puede resultar difícil obedecer? Primero, porque hemos heredado la tendencia a desobedecer. Segundo, porque Satanás siempre está incitándonos a rebelarnos, tal como hizo él. Y tercero, porque el mundo que nos rodea tiene una actitud rebelde. Ese es el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Efesios 2:2. Párrafo 2. Pregunta: ¿qué significa estar listo para obedecer? Que debemos estar dispuestos a obedecer a aquellos a quienes Jehová les ha dado cierta autoridad y que debemos tener el deseo de hacerlo. Párrafo 3. Pregunta: ¿por qué es importante para Jehová que obedezcamos a quienes tienen autoridad? En realidad, cuando obedecemos a estas personas, estamos obedeciendo a Jehová. Párrafo 4. Pregunta: ¿por qué hay tantos jóvenes que desobedecen a los padres? Algunos ven que sus padres les piden que hagan cosas que ellos mismos no hacen, y eso quizás les parezca hipócrita. Otros piensan que los consejos de sus padres están pasados de moda, son demasiado estrictos o no son prácticos. Párrafo 5. Pregunta: según Lucas 2:46-52, ¿por qué es Jesús el mejor ejemplo de obediencia a los padres? Él era perfecto, pero sus padres eran imperfectos. Sin embargo, los honró incluso cuando se equivocaban o no lo entendían. Párrafos 6 y 7. Pregunta: ¿qué puede ayudar a los jóvenes a obedecer a sus padres? Primero, ten en cuenta cómo se siente Jehová. La Biblia dice que si los hijos obedecen a los padres, eso le agrada al Señor. Colosenses 3:20. Segundo, ten en cuenta cómo se sienten tus padres. Cuando los obedeces, los haces felices y te ganas su confianza. Tercero, ten en cuenta que ser obediente ahora te ayudará más adelante. Párrafo 8. Pregunta: ¿por qué han decidido muchos jóvenes obedecer a sus padres? Muchos jóvenes han visto que les va bien cuando obedecen a sus padres. A Luisa, que también es de Brasil, al principio le costaba mucho entender por qué sus padres durante un tiempo no la dejaban tener su propio teléfono, ya que casi todos los jóvenes de su edad tenían uno. Pero luego se dio cuenta de que sus padres en realidad la estaban protegiendo. Ella dice: ahora veo que obedecer a mis papás no es como llevar una camisa de fuerza, sino como ponerme un cinturón de seguridad que me puede salvar la vida. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué piensan muchos sobre obedecer las leyes de los gobiernos? En general, las personas reconocen que los gobiernos son necesarios y que hay que obedecer al menos algunas de las leyes de esas autoridades superiores. Pero cuando les parece que una ley es injusta o que les exige demasiado, ya no están tan dispuestas a obedecerla. Párrafo 10. Pregunta: ¿por qué obedecemos las leyes, incluso las que no nos gustan? Según la Biblia, los gobiernos humanos hacen sufrir a la gente, están bajo el control de Satanás y pronto van a ser destruidos. Salmo 110, 5 y 6, Eclesiastés 8, 9 y Lucas 4, 5 y 6. Pero también nos dice que el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Por ahora, Jehová permite que haya gobiernos para que las cosas no se salgan de control, y Él espera que nosotros los respetemos. Párrafos 11 y 12. Pregunta: según Lucas 2, 1 a 6, ¿qué hicieron José y María para cumplir con un decreto que era difícil de obedecer? ¿Y cuáles fueron los resultados?
Ellos estaban listos para obedecer a las autoridades superiores incluso cuando era difícil hacerlo. Por ejemplo, su obediencia se puso a prueba cuando María llevaba unos 9 meses de embarazo. Resulta que el emperador romano César Augusto ordenó realizar un censo. Para cumplir con ese decreto, José y María tenían que ir a Belén. Eso exigía viajar unos 150 kilómetros, 93 millas, por terreno montañoso. El viaje no sería nada fácil, especialmente para María. Puede que a los dos les preocupara el bienestar de ella y del bebé. Y Jehová los bendijo por ser obedientes. María llegó bien a Belén, dio a luz a un bebé sano y hasta contribuyó al cumplimiento de una profecía bíblica. Párrafo 13. Pregunta: ¿cómo podría nuestra obediencia ayudar a otros hermanos? Por un lado, nos ahorramos el castigo que las autoridades les imponen a los que pasan por alto la ley. Y por otro lado, nuestra obediencia individual puede influir en cómo ven las autoridades a los testigos de Jehová como colectivo. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo logró una hermana estar lista para obedecer a las autoridades superiores? Primero, dejó de leer en las redes sociales cualquier mensaje que alimentara esos sentimientos negativos contra las autoridades. Segundo, le pidió a Jehová que la ayudara a confiar en él, en lugar de esperar un cambio en los gobiernos humanos. Y tercero, se puso a leer artículos de nuestras publicaciones sobre la neutralidad. Párrafo 15. Pregunta: ¿por qué a veces puede resultarnos difícil obedecer las instrucciones de la organización de Jehová? Jehová nos pide que seamos obedientes a los que nos dirigen en la congregación. Hebreos 13:17. Aunque nuestro líder, Jesús, es perfecto, las personas que Él ha escogido para dirigirnos aquí en la tierra no lo son. A veces, obedecer sus instrucciones puede resultarnos difícil, especialmente si nos piden que hagamos algo que no queremos hacer. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué hizo el apóstol Pablo cuando recibió unas instrucciones que tal vez no le parecieron muy razonables? Ciertos cristianos de origen judío habían oído algunos rumores sobre él, que estaba enseñando una apostasía contra Moisés y que no respetaba la ley mosaica. Hechos 21:21 y nota: los ancianos de Jerusalén le dijeron a Pablo que demostrara que estaba obedeciendo la ley. Para eso debía ir al templo con 4 hombres y limpiarse ceremonialmente. Pero Pablo sabía que los cristianos ya no estaban bajo la ley y que él no había hecho nada malo. A pesar de todo, obedeció inmediatamente. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué le enseña la experiencia de Stephanie? Ella y su esposo eran muy felices sirviendo en un grupo de habla extranjera. Pero la sucursal decidió que el grupo se disolviera, y a esta pareja se le pidió volver a una congregación de su idioma materno. ¿Cómo se sintió Stephanie? Ella admite: me sentía muy triste y no pensaba que una congregación de nuestro propio idioma necesitara más ayuda. Aún así, ella decidió apoyar el cambio. Dice: con el tiempo entendí que los hermanos tomaron una decisión sabia. En nuestra nueva congregación, muchos no tienen a nadie de su familia en la verdad, así que nos convertimos en sus padres espirituales. También le doy clases de la Biblia a una hermana que hasta hace poco era inactiva, y ahora tengo más tiempo para mi estudio personal. Párrafo 18. Pregunta: ¿cómo nos beneficia ser obedientes? Jesús aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió, y no por vivir en condiciones perfectas. Hebreos 5:8. Muchas veces nosotros también aprendemos a ser obedientes cuando pasamos por situaciones difíciles.
Pensemos en lo que ocurrió al principio de la pandemia del COVID-19. Se nos pidió que dejáramos de reunirnos en los salones del reino y que no fuéramos a predicar de casa en casa. ¿Cómo le fue a usted? ¿Se le hizo difícil obedecer? Sea como sea, su obediencia le sirvió de protección, lo mantuvo unido a sus hermanos y alegró a Jehová. Ahora estamos todos más preparados para obedecer cualquier instrucción que nos llegue durante la gran tribulación. Probablemente la obediencia nos salvará la vida. Párrafo 19 pregunta: ¿por qué quiere usted ser obediente? Hemos aprendido que cuando somos obedientes, recibimos muchas bendiciones. Pero sobre todo, decidimos obedecer a Jehová porque lo amamos y queremos agradarle. Nunca podremos devolverle todo lo que ha hecho por nosotros. Pero hay algo que sí podemos hacer: obedecer a Jehová y a quienes tienen autoridad. Con nuestra obediencia demostramos que somos sabios. Y cuando somos sabios, alegramos el corazón de Jehová. ¿Qué respondería? ¿Por qué deben los jóvenes obedecer a sus padres? ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades superiores? ¿Por qué debemos seguir las instrucciones de la organización de Jehová?